Parece que están todos calladitos. Ninguno quiere hablar. ¿No nos quieren contar nada? ¿Ah? Acá, después le vamos a pedir que activen los micrófonos, las cámaras, así charlamos un poco también. Sí, así no es un monólogo. ¿Ah? Sí. ¿Cómo llevan los temas? ¿Qué tal? ¿Están entendiendo la parte de análisis económico-financiero, los conceptos de contabilidad? Están mudos. Le comieron la lengua a los ratones, ¿no? Están mudos, Nico. O sea, vamos a tener que hablar vos y yo antes de empezar la clase, porque ellos no hablan. Ahí pueden comentar en el chat si quieren. Mm. El tema de la clase pasada cuesta un poco, dice Matías, pero lo va agarrando la mano, buenísimo. Bueno, la idea, lo podemos volver a ver en la próxima clase, podemos hacer el test, el coloquio de la autoevaluación que habíamos hecho, la podemos volver a ver para que vayamos aclarando conceptos entre todos. Y pueden leer y me pueden hacer todas las consultas que quieran en el foro. Sí, por ahí el principal problema, chicos, que bueno, aparte digamos que hemos tenido que hacer volando los apuntes para que ustedes puedan contar con todo el material, digamos, porque como toda pandemia es impensada, ¿no? No tener clases presenciales por ahí y ustedes nunca se enfrentaron con o la mayoría no se enfrentó con la parte contable, ¿sí? Por eso por ahí les va a costar un poquito, pero no tengan temor ni dudas en hacer todas las consultas que sean necesarias, porque bueno, se supone que los docentes estamos para eso, ¿no? Realmente para colaborar, que es lo que más nos interesa a todos, ¿sí? Que ustedes saquen adelante la materia. Bueno, yo en cuanto tenga novedades sobre cómo van a evaluar y cómo van a promocionar la materia, te comunico a vos, Nico, para que lo subamos a plataforma, ¿sí? Todavía no han aprobado ese pequeño plan de contingencia que yo habíamos estado plasmando la vez pasada, ¿sí? Bien, Así justo que, preguntaban esto la clase pasada los chicos, qué claro. pasaba en el caso de que no tengamos respuesta de cuándo volvemos y todo eso. Bueno, sí, eso lo hemos estado hablando con Nicolás, ¿no es cierto? O sea, sí van a tener posibilidades de alguna forma de promocionar la materia, ¿no es cierto? O sea, tomando, de alguna forma vamos a hacer algún tipo de evaluación, cosa de que puedan sacarla adelante, ¿sí? De todas formas, chicos, miren, no sé si alguno es la primera vez que ha cursado alguna materia en forma virtual, pero no ha habido una gran diferencia, bueno, salvo las evaluaciones, digamos, con la parte presencial. Personalmente, Nicolás y yo creemos de que ustedes están en perfectas condiciones, ¿no es cierto?, rindiendo una pequeña evaluación de poder sacar adelante la materia, ¿sí? Esa es un poco la idea que tiene la cátedra, ¿no? Y nos faltaría la evaluación para cumplir con este polinomio que, bueno, lo tenemos que sí o sí evaluar, ¿no? Pero queremos darles la tranquilidad de que las cosas se están haciendo de tal manera que estamos pensando en el futuro también, ¿no? Y en el futuro principalmente de ustedes, para todos los que han estado trabajando y demás, ¿sí? Así que tranquilos con ese tema. Terminen de unirse, así vamos armando la clase. Lo otro, chicos, los apuntes que les hemos subido, por lo menos de parte mía y de Nico, digamos, con la parte de los coloquios y demás. Sí, Romy, son muchos conceptos, tenés razón.
y en muy poquito tiempo, ¿sí? Estamos tratando de hacer lo humanamente posible para que ustedes lo entiendan. Pero de todas formas, siguiendo con lo que les venía diciendo, los apuntes que hemos confeccionado con Nicolás y que están subidos a la plataforma, son resúmenes de los libros, o sea que ustedes pueden completar los conceptos con los libros, tienen todos los libros en la bibliografía, bueno, más los ebooks, que yo espero que duren más allá de esta pandemia el día que se levante, porque la verdad que es buenísimo contar con la última bibliografía, ¿sí? Porque bueno, hay que tratar de que las cosas sean más modernas, les diría yo, ¿no? De todas formas, digamos, en la parte económica financiera siempre van saliendo conceptos nuevos, pero de que son ampliaciones de las anteriores, ¿no? No vayan a creer que hay A ver qué dice. No hay manera, profe, que el integrador del final pueda dividirse. Espérate, termine de leer. Pueda dividirse. Son realmente muchos conceptos. Mira, Tori, vamos a tratar de hacer lo mejor que sea para ambos, ¿sí? Vamos a tener que poner mucho esfuerzo de parte de la cátedra y de parte de ustedes, ¿sí? O sea, desgraciadamente, yo se los vuelvo a decir, esto es una anomalía total, pero también para poder darles la promoción, ¿no es cierto?, tiene que estar todo evaluado. Fundamentalmente ustedes ya lo llevan adelante con los coloquios, o sea, aparte se está pensando, las clases prácticamente ya terminan, o sea, el dictado de las clases presenciales terminan cuando, Nicolás. Y nos quedan 2 semanitas de clase a nosotros, ya estaríamos terminando. Y se está pensando, o sea que serían 2 prácticos y 2 teóricos. Prácticamente, ¿verdad? sí. Sí, prácticamente. Nos estarían quedando, chicos, creen, pero así les diría con viento a favor, que esto sería aproximadamente entre última semana de julio, primera semana de agosto. O sea, no es que el integrador ¿no es cierto?, va a ser ya, me disculpan un minutito. Ustedes, y de todas formas, van a poder, van a hacer lo más general, las preguntas, o sea, van a hacer preguntas de todo lo más general, no tanto yendo a lo finito, sino que van a ser como bastante global, así que van a tener eso de suerte. Y vamos a tratar de que obviamente sea lo más llevadero posible, que vaya a lo central. Después, si ya terminamos los temas, empecemos a hacer como un tipo de repaso, de estructuración. Ustedes pues tienen todos los test de autoevaluación para ir chequeando si están entendiendo, revisar los conceptos. Yo tengo previsto que hagamos una clase de repaso de todos estos test de autoevaluación para que podamos compartir a ver qué se buscaba en cada pregunta, cuál era la dificultad, qué es lo que hay que analizar, también que podamos volver a ver los prácticos y demás. Así que quédense tranquilos, o sea que cuando volvamos y haya que evaluarse, se va a volver a todos ustedes que han estado participando, a tratar de darles algún tipo de clase orientativa, de consulta y demás. Así que en ese sentido lo vamos a hacer. Obviamente las condiciones van a ser distintas, pero vamos a tratar de que se resuelva eso. ¿Sí? Vamos, Sí, Patricia. lo más importante, sí, perdón, pero sonaba el teléfono, iba a seguir sonando. Entonces dije, bueno, lo desenchufo al teléfono porque es como la ley de Murphy, no suenen todo el día, pero cuando uno está ocupada, ¿no es cierto?, empieza a sonar. No, quédense tranquilos en ese sentido. La idea de la cátedra también es salvarlos a ustedes, o sea, no salvarlos, o sea, que ustedes puedan, han estado trabajando bien, han hecho las cosas bien, o sea, bueno, les faltó la evaluación, pero bueno, la idea es evaluar conocimientos y que saquen adelante eso nada más. Bueno, iniciamos la clase. Chicos, ¿se acuerdan que cuando yo les presenté
la clase de análisis económico financiero inicial, ¿no es cierto?, les había dicho que por qué existía un análisis económico, un análisis financiero, incluso yo les incorporé el análisis patrimonial, ¿sí? Y les había hecho mención que el análisis, digamos, que la situación económica de una empresa implicaba, ¿no es cierto?, la capacidad que esta empresa tenía para generar utilidades, beneficios o ganancias, lo van a encontrar en la bibliografía, sí, y que fundamentalmente lo veíamos a través del estado de resultados, ¿verdad? Bueno, que ya lo vieron con Nico a los estados contables. Bueno, habíamos hablado de la situación la situación financiera, haciendo mención que era la capacidad que tenía la empresa para hacer frente, ¿no es cierto?, a sus compromisos de corto y de largo plazo, y habíamos definido contablemente el corto plazo como en un ejercicio económico que dura normalmente un año y que puede o no coincidir con el año calendario, ¿sí? Y habíamos hablado de largo plazo cuando, digamos, duraba este compromiso, esta obligación, duraba más de un ejercicio económico, ¿sí? Bueno, y bueno, les había hablado de la situación patrimonial, que era, ¿no es cierto?, fundamentalmente al conjunto de bienes que poseía la empresa, ¿no es cierto?, y la composición, digamos, de su capital y cómo estaba comprometido, ¿no es cierto?, con obligaciones a terceros, y que bueno, que fundamentalmente habíamos hablado de los proveedores, ¿no es cierto? Y habíamos hablado de la deuda a largo plazo, ¿sí? Aquella que la voy pagando en más de un ejercicio económico. Bueno, eso era en términos generales, y les había dicho que la primera norma financiera, corto plazo con corto plazo, largo plazo con largo plazo, pero que bueno, que había una muy buena posición financiera cuando nosotros podíamos financiar parte del corto plazo con el largo plazo y que le habíamos llamado en la jerga financiera, nosotros le llamábamos el colchón financiero y que, digamos, en lenguaje técnico es lo que se conocía como fondo de maniobra, ¿sí? Conceptos bastante generales, como bastante introductorios, y ahora ustedes se preguntarán, bueno, profesora, pero ¿cómo hago yo, ¿no es cierto?, para saber si estoy en buena situación económica, patrimonial y financiera, ¿sí? Bueno, vamos a usar indicadores, ratios o índices, ¿sí? Bueno, miren. Los índices más conocidos son los índices de liquidez, los índices de endeudamiento y los indicadores de rentabilidad. Son índices, ratio, indicadores. Ustedes van a ver que yo los voy nombrando de distintas formas, pero son lo mismo, ¿no? Bueno, no implican nada más que relacionar, ¿no es cierto?, diferentes cuentas, ¿no es cierto?, de activo o pasivo y de el estado de resultado, ¿verdad? Bueno. Nosotros hacemos mención a un análisis vertical. Chicos, cuando yo estoy haciendo un análisis vertical, yo estoy relacionando datos de un mismo ejercicio económico. No estoy comparando con ejercicios económicos anteriores. Cuando yo hago análisis financiero, hago e inicio un análisis vertical, ¿verdad? Pero también tengo que hacer un análisis viendo cómo estaban los indicadores en ejercicios anteriores, ¿sí? Para ver su evolución o su involución, ¿sí? Cuando hablo de involucionar es porque he tenido un resultado peor que en el ejercicio anterior, ¿sí? Bueno. ¿Cuáles son, digamos, en términos generales, cuando estamos hablando de buena posición de liquidez? ¿Sí? Miren, acuérdense que yo voy a relacionar el activo corriente, ¿no es cierto?, hacia aquellos derechos de corto plazo versus los derechos de largo plazo, las obligaciones de largo plazo, que es el pasivo corriente, ¿verdad? Bueno. En principio tiene que ser mayor. ¿Por qué, chicos? Porque hay partidas del activo corriente que no son líquidas,
en el sentido de liquidez. ¿Qué es lo más líquido que tiene la empresa? Las disponibilidades, el dinero en efectivo. Pero para otras partidas, la empresa debe hacer esfuerzos, ¿no es cierto?, para convertirlos en efectivo. Por ejemplo, las cuentas por cobrar. Yo tengo que tener toda una política de cobranzas, ¿no es cierto?, para que entre plata a la empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo que hacer toda una estrategia de marketing para que los bienes se vendan, que figuran en la partida, ¿no es cierto?, bienes de cambio. Entonces, nosotros tenemos que ser lo suficientemente solventes como para, ¿no es cierto?, tener en cuenta que yo con mis disponibilidades puedo hacer frente a mis obligaciones, ¿sí? Bueno, lo otro. El realizable más el disponible tienen que igualar al pasivo corriente, ¿sí? ¿Qué son los activos realizables? Bueno, se los dije, las cuentas por cobrar y los bienes de cambio, porque hay otro pasivo de corto plazo, por ejemplo, que son las inversiones financieras temporales, que no se consideran, ¿no es cierto?, como realizables. Bueno, esos son, digamos, en términos generales, ¿sí?, las condiciones que tienen que, bueno, lo otro que es un índice, que es una regla general, es el tema del capital propio, ¿no es cierto? Que el capital propio siempre tiene que estar entre el 40 y el 50% del total del pasivo, ¿sí? O sea que yo tengo que decir, bueno, mi proporción de la empresa no debe caer de ese porcentaje, ¿sí? Bueno, en general, chicos, yo les voy a comentar que el sistema financiero exige mucho más que esa proporción, ¿sí? Exige que el capital propio sea aproximadamente entre un 60 y un 70%. Quiere decir que el pasivo tiene que rondar el 30 o el 40%. Así se maneja el sistema financiero, porque lo van a encontrar a este indicador con varios resultados que les puede llegar a producir cierta duda, ¿sí? Bueno. Cuando yo les hablo de ratios, indicadores y les hablo, ¿no es cierto?, o de índices, yo tengo que tener en cuenta la siguiente situación. Yo tengo ratios de la propia empresa. Son esos ratios que yo les voy a enseñar a calcular, ¿no es cierto? Los saco de todos los estados contables y financieros que tiene la empresa, ¿no es cierto? Ya, digamos, en un ejercicio económico. Pero cuando yo establezco objetivos y metas, hago el plan estratégico, puedo presupuestar ratios. A ver, puedo decir yo quiero que estos ratios, de hecho sucede, ¿no es cierto?, alcancen este valor. Por ejemplo, uno de esos ratios fundamentales es la tasa de rentabilidad, ¿sí? Esa tasa de rentabilidad es un objetivo de la empresa, el cual nosotros tenemos que alcanzar y por ende la vamos a comparar con la que obtuvimos realmente, ¿sí? Bueno. Hay ratios ideales, ¿sí? ¿Vieron cuando yo les dije, bueno, el activo corriente tiene que ser superior al pasivo corriente? Bueno, van a ver que hay un ideal para ese ratio. Entonces yo tengo que ser capaz de comparar, ¿no es cierto?, cómo es mi posición con respecto a la posición ideal, ¿sí? Bueno. Toda empresa, chicos, se mueve en sectores. Por ejemplo, una empresa que es industrial, sector industrial, y dentro del sector industrial la automotriz, y dentro, ¿no es cierto?, del sector industrial también tenemos la parte molinera, etcétera, etcétera. Bueno, yo debo ser capaz de comparar los resultados de mi empresa con los resultados sectoriales o de la actividad, ¿sí? Bueno, y algo que es muy difícil porque no es fácil obtenerlos, lo ideal sería cuál es la posición que tiene mi empresa en estos ratios con respecto a la posición que tiene la competencia. Bueno,
No es fácil, chicos, conocer la posición de la competencia. Sí la puedo conocer a esta posición si la empresa realmente cotiza en bolsa, porque ahí tienen la obligación de presentar estados contables. Para cotizar en bolsa tienen que ser sociedades regularmente constituidas, digamos, pero en términos generales, ¿no es cierto? Si no tengo la posibilidad de esta información, va a ser muy difícil, salvo que cometa, les diría, piratería, compararme con los ratios de la competencia, ¿sí? Bueno. Entonces yo les había dicho, chicos, cuáles van a ser los principales ratios para ustedes, ¿no es cierto? Los de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Bueno, el ratio de liquidez, ¿no es cierto?, más el que siempre tengo que calcular primero y después lo voy a ir desglosando, ¿no es cierto?, es el ratio de liquidez propiamente dicho, ¿no es cierto?, que es el activo corriente y el pasivo corriente. En una respuesta, ¿qué es lo que va a significar? ¿Qué cantidad de activo tengo yo para hacer frente a mis obligaciones de activo a corto plazo, para hacer frente a mis obligaciones de corto plazo? ¿Sí? Bueno, ese ratio tiene que estar aproximadamente, tiene que ser el doble del pasivo corriente. ¿Por qué, chicos? Por esto que yo les acabo de decir, porque no todo el activo corriente está disponible. Hay parte que es realizable. ¿Cuál es la realizable? Los bienes de cambio, que son o mercaderías para la reventa, ¿no es cierto? Y las cuentas por cobrar o créditos por ventas, ¿verdad? El financiamiento que yo le concedo a mis clientes. Yo les decía, para poder vender, ¿qué es lo que tengo que tener? Una política, ¿no es cierto?, de estrategia de marketing, ¿verdad? Y para poder cobrar, tengo que tener toda una política de cobranzas, ¿verdad? Bueno, el otro es el conocido como ratio de tesorería, que es el realizable más el disponible sobre el activo corriente. ¿Se acuerda que yo les dije? Hay un rublo que no es realizable, ¿no es? Que son las inversiones financieras temporales, que son inversiones que tienen las compañías, ¿no es cierto?, para hacer, digamos, para potenciar su ganancia. Bueno, entonces se considera como realizable, ¿no es cierto?, los bienes de cambio, las cuentas por cobrar y el disponible, la cuenta caja, ¿sí? Caja y bancos. Bueno, eso tiene que ser aproximadamente una relación 1:1, ¿sí?, con respecto al pasivo corriente. No se confunda con el índice anterior, que incluye todo el pasivo, ¿sí? Incluye el disponible, más el realizable, más las inversiones financieras temporales, ¿sí?, que son una de las partidas que van a ver más comunes. En este solamente voy a poner el disponible más el realizable. Y el otro es el ratio de disponibilidad, que es lo que yo les diría, o prueba ácida también se llamaba en términos contables, que es qué cantidad de disponibilidades, o sea, caja y bancos tengo para hacer frente al pasivo corriente. Es decir, si yo no tuviera cuentas por cobrar o no las pudiera cobrar, si no tuviera, ¿no es cierto?, bienes de cambio, ¿cómo es, ¿no es cierto?, este ratio, qué cantidad de plata tengo yo para hacer frente al pasivo corriente? Miren, este ratio no tiene un índice ideal, ¿sí? Va a depender de una serie de factores por los cuales esté atravesando la empresa. Tampoco, ¿no es cierto?, es cuestión, como yo les decía, de tener toda la plata líquida, porque si tengo toda la plata líquida, estoy sacrificando rentabilidad, ¿verdad? Esa famosa parte de liquidez versus rentabilidad. ¿De qué depende este ratio? Bueno, fundamentalmente, supónganse, chicos, que no haya recesión en el mercado, porque si a mí yo vengo bien y se me corta la cadena de pago, por ejemplo, en esta situación, a mí esta prueba me va a dar totalmente pésima, porque está cortada la cadena de pago, porque a mí las cuentas por cobrar no las puedo cobrar, no se venden los bienes de cambio, por ende no estoy teniendo disponibilidades, ¿sí? Fresquita, plata fresca para hacer frente a las obligaciones. Entonces, para este ratio
Hay que realmente analizar cuál es la posición externa de la empresa, situación externa y también situación interna. Por ejemplo, chicos, en épocas de catástrofe, este ratio también cae. ¿Por qué? Porque se cortan cadenas de pago, porque caen las ventas y porque la gente por ahí no tiene de dónde sacar plata para pagar, ¿no es cierto? Bueno, miren chicos el caso de las tarjetas de crédito. ¿No es cierto que la mitad más uno tiene un alto índice de morosidad porque la gente no está pagando? ¿Sí? Bueno. El ratio de endeudamiento, chicos, acá es importante medir no tan solo la cantidad de deuda que posee la empresa, cómo están comprometidas, digamos, su fondo, sino también la calidad que tiene la deuda. No es lo mismo que la más grande proporción de la deuda sea a corto plazo que la proporción de la deuda mayor sea a largo plazo. Eso es calidad de deuda, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es el índice de endeudamiento por excelencia o ratio de endeudamiento? Bueno, el total de pasivos sobre el total de activos, ¿sí? Bueno, chicos, este ratio yo les diría que tiene que estar entre 0,4 y 0,6, o sea, el 40% tiene que ser el pasivo o máximo el 60%, ¿sí? Bueno, este ratio es el más utilizado por el sistema financiero, este y el que sigue, ¿no es cierto?, para determinar cuál es la capacidad crediticia que tienen ustedes. ¿Por qué? Porque cuando va creciendo el pasivo, ustedes se hacen más riesgosos. ¿Por qué se hacen más riesgosos? Porque comprometen más sus ingresos, ¿no es cierto?, para pagar el conjunto de deudas que uno tiene, ¿sí? Entonces, la posición ideal, les diría, está en el 40%. Y les diría, el semáforo amarillo es el 60%, ¿no es cierto? Y a partir de ahí ya entramos en un semáforo colorado y hay que ver cómo, ¿no es cierto?, reducimos ese indicador de pasivo sobre total activo. Miren. Y el otro, que es el ratio de autonomía, que es el patrimonio neto sobre el pasivo, ¿sí? Bueno, se relaciona mucho con el anterior, chicos, ¿sí? Porque no se olviden que el patrimonio neto no es otra cosa más que el activo menos el pasivo, ¿sí? O sea, el conjunto de derechos y bienes que posee una empresa, al cual yo le estoy restando, ¿no es cierto?, los compromisos que tiene esa empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué les está indicando a ver la autonomía? Bueno, lo que pertenece realmente a los dueños de la empresa, ¿sí? Cuando ese rato, por ejemplo, están hablando, ¿no es cierto?, de un 70%, un 60%, por eso siempre les decía yo, lo relacionemos con el anterior, ¿sí? Si yo empiezo es como que les diría, le estoy entregando mi empresa a los acreedores, estoy trabajando para pagar la deuda, bueno, hay una serie de acciones que hay que hacer, ¿no es cierto?, y ver y medir la calidad de la deuda, que es el índice que viene después. ¿Qué implica la calidad de la deuda? Bueno, ¿qué proporción del total de deuda es la deuda de corto plazo? La que yo tengo que pagar dentro de un ejercicio económico, ¿verdad? Bueno, entonces yo voy a hacer pasivo corriente sobre pasivo total, ¿sí? Bueno. Eso también yo tengo que ver y lo tengo que, les diría, los ratios son buenos analizados individualmente, pero son mucho mejores si yo los relaciono, ¿sí? Miren, si yo tengo un alto nivel de endeudamiento, tengo que ver cuál es la calidad que tiene la deuda, ¿sí? Porque por ahí yo tenga tal cantidad de obligaciones a corto plazo que me convenga ver cómo hago para trocar deuda de corto plazo con deuda de largo plazo, sacar un préstamo bancario que tenga, ¿no es cierto?, algún periodo de gracia y que extienda el periodo de pago a más de un año, ¿verdad?
Bueno, ese es el ratio de calidad de la deuda. Y de ahí tenemos la rotación de activos. Chicos, que esto es fundamental, ¿no es cierto? Porque es lo que me está indicando cómo rinden mis activos. ¿En qué sentido eh, rinden? Vemos el rendimiento y que está fundamentalmente en la rotación, cómo se van generando en el proceso, ¿no es cierto?, de producción y de venta, ¿sí? Miren, si mis activos fijos son muy obsoletos, yo les puedo asegurar que mis ventas no van a ser tantas, no voy a poder cumplir mis objetivos de venta porque van a estar bastante tiempo en mantenimiento o me van a traer mayor producto defectuoso, etcétera, ¿sí? Bueno, esa es la rotación del activo fijo, ¿sí? ¿Cómo están generando, les diría yo, ventas? ¿Cómo están produciendo esos activos fijos en términos monetarios y no en términos de unidades? Por eso el ratio es venta sobre activos fijos, ¿sí? Bueno. La otra es la rotación venta sobre el activo corriente, ¿sí? O sea, cuántas ventas líquidas tengo en función del activo corriente ese que está formado por los bienes, ¿no es cierto? Está formado por las disponibilidades, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cómo aportan todos los activos a esas ventas? ¿Cómo contribuyen? ¿Sí? Bueno, están totalmente relacionados entre ellos todos los ratios, ¿sí? O sea, por más que yo los haya dividido en endeudamiento, solvencia, quiero decir, en endeudamiento, liquidez y rotación y rentabilidad, van a ver, ¿no es cierto?, que todos se van a ir relacionando entre ellos, ¿sí? Bueno. Y rotación de los stocks, ventas sobre stocks. Chicos, financieramente, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, tengo un cuarto lleno de mercadería para la venta y no sale, es decir, no rota, no estoy haciendo circular ese activo, ¿no es cierto? Hay un costo financiero, aparte de que no vendo mucho, hay un costo financiero, ¿no es cierto?, que involucrado, que es la inmovilización de ese capital. Por eso yo tengo que tener una muy buena rotación de activos. ¿Cuándo voy a tener baja rotación de activos, chicos? Bueno, fundamentalmente en aquellas actividades que no le puedo hacer producir más de lo que ella puede dar. ¿Cuál es el caso? Normalmente las involucradas en la naturaleza, chicos. La rotación de los activos en la naturaleza es a lo sumo 1 o 2 veces al año. ¿Por qué? Porque yo no puedo inventar 4 cosechas de soja, no le da el tiempo entre la siembra y la cosecha al campo para que roten 6, 7 veces al año. Por ejemplo, en una actividad comercial, en un supermercado, y la rotación esa tiene que ser no menos de 12 veces al año. Todos los meses, digamos, tenemos que estar vendiendo y convirtiendo líquidamente los activos. ¿Entienden el concepto? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, yo les diría, un ingenio azucarero no tiene una gran rotación. Y usted me dice, licenciado, y bueno, porque ellos tienen que producir una vez al año, ¿no es cierto?, y vender todo el año. ¿Por qué? Porque la caña es una cosecha anual, ¿sí? Por eso fíjense que la mayoría de las empresas que tienen esta característica van diversificando. ¿Para qué? Para aumentar la rotación. Por ejemplo, producen alcohol, producen papel con el bagazo. Bueno, ustedes saben mucho mejor que yo porque son ingenieros industriales, ¿sí? Bueno. De ahí tenemos, ¿no es cierto?, surge el estado de resultados. Todos estos datos los habíamos sacado del estado de situación patrimonial, ¿sí? Estos activos, que son rotación, digamos estos indicadores, los índices de rotación, los índices de endeudamiento y los índices de liquidez del estado de situación patrimonial. Vamos a ver para qué usamos fundamentalmente, ¿no es cierto?, el estado de resultados. Bueno, primero, chicos, yo tengo que saber cómo han evolucionado mis ventas,
¿sí? Y hay algo que se llama un margen de contribución y yo lo tengo que hacer, si tengo una amplia gama de productos, lo tengo que hacer por producto. ¿Cómo contribuye cada producto, no es cierto, a las ventas totales, ¿sí? Bueno, de ahí van a ver, ¿no es cierto?, cuando hagan estrategias, que hay una matriz que ya está mejorada, yo se las voy a dar con el nombre histórico, que es la matriz de Hanso, ¿no es cierto?, en donde clasifica cada producto, donde tenemos el producto estrella, el producto vaca lechera, el producto signo de interrogación y el producto perro. Chicos, el producto perro, el producto que yo le invierto y no vende nada, o sea, perro que la hada no muerde, lo tengo que sacar de la línea, porque lo que está haciendo ese producto es ser subsidiado por los otros, ¿sí? Y tengo el producto de interrogación, que es aquel, ¿no es cierto?, que yo recién estoy lanzando y que espero que sea exitoso, pero bueno, tengo que ver que realmente sea exitoso, entonces le voy a poner una importante estrategia de marketing. Por eso es muy importante analizar cada producto con respecto a la contribución de las ventas totales y hacer esta matriz, ¿sí? Bueno, las evoluciones, ¿sí? ¿Cómo van? Lo que yo les decía, chicos, es buenísimo, ¿no es cierto?, a estudiar hoy, ¿no es cierto?, pero yo quiero ver cómo estuve ayer, ¿sí? Y cómo estuve, si puedo, antes de ayer. Y si puedo hacer todo un registro histórico. ¿Por qué? Porque yo necesito ver cómo voy evolucionando. Miren, cuando yo doy los cursos de financiera, les digo, señores, acuérdense de lo que hacían su mamá, ¿no es cierto?, en la pared de la casa y que veían la evolución de la altura y del peso y talla de cada uno de ustedes. Bueno, en una empresa lo vamos a hacer con todos los indicadores, ¿verdad? Bueno, y después lo que conocemos como punto de equilibrio, que es aquel nivel de ventas, ¿no es cierto?, que a mí me permite cubrir todos los costos, cuando hablo de costos, costos fijos y costos variables, ¿no es cierto?, todos los costos, ¿verdad? Y a partir de ahí, una unidad más que venda, ¿no es cierto?, me va a producir utilidad. Es lo que se conoce también como umbral de rentabilidad o punto de equilibrio, ¿sí? Bueno, y ahí estamos, ¿no es cierto?, se los presenté en el cálculo del umbral de rentabilidad o punto de equilibrio, está en el apunte, ¿no es cierto? Y yo les diría, ¿qué es? Es aquel monto de ventas, chicos, en donde, ¿no es cierto?, no perdemos ni ganamos, donde yo cubro tanto los costos fijos como los costos variables, y es el primer objetivo que yo tengo que tener en el corto plazo, ¿no es cierto? Y una unidad más que yo venda implica que la empresa va a tener ese beneficio, ¿sí? Bueno. El punto de equilibrio se puede expresar en unidades físicas, en unidades de producto o en términos porcentuales, ¿sí? Yo quiero que se fijen bien el gráfico, son todas funciones lineales, ¿no es cierto? Las ventas, ¿no es cierto?, dividen al plano en dos segmentos perfectamente, es una recta de 45 grados, ¿no es cierto? Tengo mis costos fijos, ¿no es cierto?, que son fijos para un determinado nivel de producción, ¿no es cierto? Y tengo mis costos totales, ¿verdad? Entonces yo digo, donde el ingreso total o las ventas son iguales a los costos totales, ese es mi punto de equilibrio, ¿sí? A partir de allí, yo, una unidad más que venda, ¿no es cierto?, va a obtener, perdón, utilidad. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio en pesos? Bueno, fíjense, como numerador voy a tener siempre los costos fijos. Y como denominador yo voy a tener los costos variables como proporción, ¿no es cierto?, de las ventas. Entonces, los costos fijos sobre 1 menos costos variables sobre ventas, ¿sí? Ese es el costo fijo, es el punto de equilibrio en pesos. 100.000 pesos, 200.000 pesos, 20 millones de pesos, pero es en pesos, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo calculo de la otra forma? Los costos fijos, ¿no es cierto?, sobre
las ventas menos los costos totales, ¿no es cierto? Me va a dar la otra forma, me lo va a dar en unidades y en porcentajes, ¿no es cierto? Va a ser el precio menos el costo variable por volumen de ventas, ¿sí? Bueno, son las distintas formas de calcular el costo fijo. Otro concepto, chicos, que ustedes tienen que tener bien en cuenta es el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. La empresa tiene que estar bien apalancada. ¿En qué sentido? Operativamente, porque es la capacidad que tiene la empresa para cubrir los gastos fijos de operación, ¿sí? Todos los costos fijos. O sea, una empresa está bien apalancada, ¿no es cierto? Cuando el indicador es superior a 1, ¿no es cierto? Me va indicando cómo voy cubriendo el umbral de rentabilidad y cómo voy cubriendo mis costos fijos. Fíjense que no es otra cosa más que ventas sobre el umbral de rentabilidad o el punto de equilibrio en peso, ¿sí? Es lo mismo que haga ventas o la utilidad antes de intereses de impuestos o utilidad neta, depende cómo lo vamos a calcular, ¿sí? Porque también lo puedo calcular con la utilidad, no tan solo con las ventas, ¿sí? Bueno. Y el financiero es para cubrir gastos fijos financieros. Fundamentalmente el gasto fijo financiero son los intereses. Entonces una empresa va a estar bien apalancada operativa y financieramente cuando es capaz de cubrir todos sus costos fijos, o sea, superar el umbral de rentabilidad y a su vez, ¿no es cierto?, poder financieramente cubrir todos los costos de la deuda, que son los intereses, tanto de corto como de largo plazo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Espero que vayan entendiendo. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver el estudio de la rentabilidad. ¿Sí? Tienen un cuadrito. Perdón, ¿no? Que también lo veo el estado de resultado, pero también, ¿no es cierto?, lo voy a relacionar con la parte, ¿no es cierto?, patrimonial, ¿sí? O sea, voy a usar datos del estado de resultados y datos, ¿no es cierto?, del estado de situación patrimonial. Y fíjense que yo tengo activo, tengo capital, tengo ventas y tengo beneficios, ¿sí? Miren, cuando yo relaciono el activo con el beneficio, tengo el rendimiento. Cuando yo relaciono las ventas con los activos, tengo la rotación. Cuando relaciono el activo con el capital, analizo apalancamiento, y ventas y beneficio y ventas, tengo margen, y beneficio y capital, rentabilidad. Miren lo que implica el estudio de rentabilidad. Hace mención a la rotación, al rendimiento, a la rentabilidad, al apalancamiento y al margen, ¿sí? Fíjense que estoy haciendo uso de 4 variables importantísimas para obtener no menos de 5 análisis, 5 resultados, ¿verdad? Resultados de rentabilidad, resultados de rendimiento, de rotación, de apalancamiento y de margen, ¿sí? Bueno. Vamos a hablar de la relación económica o rendimiento. Ustedes tienen acá, ¿no es cierto?, el BAI, ¿sí? Bueno. El BAI es el beneficio antes de intereses de impuestos. Ustedes lo van a encontrar también en los manuales financieros como la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿sí? Y yo en esta rentabilidad económica, voy a relacionar, ¿no es cierto?, ese BAI con el activo total, ¿sí? ¿Qué es lo que me está indicando? ¿Qué beneficio antes de analizar cómo se financió esa inversión que lo genera, están generando los activos totales? ¿Sí? Hablemos activos de corto plazo, activos de largo plazo. Chicos, a ver, toda esa planta que yo monté, que tiene ese producto o ese servicio, de los cuales tengo disponibilidades, me generan bienes en stock, ¿no es cierto?, para poder vender, financio estos bienes a través de los créditos por venta, ¿no es cierto?, o de las cuentas por cobrar, o deudores por venta, si alguno
lo vio con esa terminología, cómo están contribuyendo a la utilidad antes de pagar los intereses y antes de pagarle a mi socio, que es el Estado. ¿Sí? Bueno. Este ratio, el VAI sobre el activo total, es lo que se conoce como ROI, son las siglas en inglés de Return on Investment, ¿sí? Que es el retorno sobre la inversión y que también, ¿no es cierto?, se relaciona, ¿no es cierto?, con el ROA, ¿no es cierto?, que es la rentabilidad de los activos, ¿sí? Es Return on Assets, ¿no es cierto?, assets son activos en inglés, ¿sí? Bueno, cuanto mayor sea este ratio, mucho mejor. Y bueno, ¿por qué, chicos? Porque cuanto más rentable sea mi empresa económicamente, yo voy a estar mucho mejor, mi activo es cada vez más productivo, mis activos están rindiendo y están rindiendo muy bien, ¿sí? Bueno. Ese activo, chicos, si yo lo desgloso, que es importante desglosarlo, van a ver que la rentabilidad económica, ¿no es cierto?, está formada por la rotación y por el margen. ¿Sí? Miren, ¿cómo rinden mis activos? ¿Y cuánto de las ventas van a parar a la utilidad antes de los intereses impuestos? Es rentabilidad económica, y atiéndanlo bien, porque no interviene la fuente de financiamiento. ¿Sí? Bueno. Y la rentabilidad financiera, fíjense que es distinta, porque al intervenir la fuente de financiamiento, ¿no es cierto?, yo ya no utilizo utilidad antes de intereses e impuestos, sino que ya utilizo la utilidad neta, ¿no es cierto?, sobre el patrimonio neto. Y yo les voy a pedir fundamental atención a esto, porque yo me tomé el trabajo, ¿no es cierto?, describirles el ROE, la rentabilidad operativa, ¿sí?, en un apunte totalmente aparte, ¿sí? Bueno, por supuesto acá se llama rentabilidad operativa estratégica y ya interviene la fuente de financiamiento. Y yo digo, mi empresa es rentable no tan solo económicamente, porque tengo buena margen de contribución, tengo buena rotación de activos, sino porque mi empresa está, entre comillas, bien endeudada. Señores, no es malo tener deuda financieramente. Lo malo es en qué invierto yo la deuda. Lo malo es si no analizo ese costo de la deuda, y lo malo es si estoy extremadamente endeudada, ¿sí? Fíjense cómo se van relacionando con los ratios anteriores. Miren, este ratio, ¿sí?, les va a indicar a dónde está el problema en la empresa, ¿no es cierto? ¿Por qué la empresa no mejora su rentabilidad? ¿No es cierto? O si la empresa está bien y necesito seguir, ¿no es cierto?, funcionando como estoy, o potenciarme, ¿verdad? Miren, yo puedo tener una alta rentabilidad con un bajo margen, con una baja rotación, con una alta contribución de las ventas a la utilidad neta y con un nivel de endeudamiento normal. Miren, Rolls Royce tiene una muy buena tasa de rentabilidad, pero tiene bajísima rotación. Fíjense cuántos Rolls Royce se venden al año, ¿sí? No es como Coca-Cola, que Coca-Cola rota, no sé, 360 sus stocks, creo que deben ser de 300 una rotación de 310 al año, o sea, debe tener todos los meses reposición de stock y producción de stock, porque gana muy poco por unidad, pero tiene un alto nivel de reposición, ¿sí? Bueno. Fíjense que la utilidad neta sobre ventas va a medir toda la eficiencia operativa que tiene la empresa. Sí, es lo que yo les venía diciendo antes. Si mi empresa tiene activos obsoletos, no es una empresa eficiente.
¿Por qué no es eficiente? Chicos, la obsolescencia de una planta, ya lo van a ver bien, se traduce en costos, ¿sí? Miren, les voy a dar hasta algo que ustedes no lo van a poder creer. Por ejemplo, la pérdida por manipuleo, yo le pido que vayan a un corralón y vean lo que es el manipuleo de las cerámicas, lo que es el manipuleo de los ladrillos. Cada 3 ladrillos se rompe uno. Bueno, eso es ineficiente, podrían mejorar, pero muchísimo, muchísimo la rentabilidad si disminuyeran el porcentaje. A ver, ¿por qué puedo tener baja contribución de las ventas a la utilidad? No me está fallando la estrategia de marketing, no estoy invirtiendo en algún canal de venta que no está rindiendo lo que yo le estoy invirtiendo, ¿sí? A ver, no me convendría iniciar una estrategia de penetración en otro mercado, ¿no es cierto? ¿Para qué diversificar si todavía no desarrollé el que tengo? Son todas respuestas que me los da utilidad neta sobre venta. Bueno, dice ventas sobre activo total, fíjense que ya lo analizamos, en la rotación de activos, ¿no es cierto? Bueno, y es todo un indicador también de eficiencia, porque tengo que ver cómo estoy usando esos activos disponibles para generar ventas. Este indicador es veces, chicos, son las veces, por eso es importante que vean que estas son las veces, 3 veces, 2 veces, una vez. Es lo que yo les decía del campo. El campo a lo sumo va a rotar 2 veces al año si tiene la posibilidad de hacer 2 cosechas. No puede rotar más, chicos, porque yo a la naturaleza no le puedo, no me da el tiempo, el año calendario para hacerla, ¿no es cierto?, rendir más, ¿sí? Bueno, y el indicador, el tercer indicador, ¿no es cierto?, es el rendimiento sobre el patrimonio neto, que no es otra cosa más que el endeudamiento, ya lo vimos, es el pasivo más patrimonio neto sobre patrimonio neto, ¿no es cierto?, que ya lo vimos en los indicadores anteriores de otra forma, ¿sí?, y que les está indicando el endeudamiento. Cuando el nivel de endeudamiento no es de calidad y es alta, baja el nivel de rentabilidad total de la empresa, ¿sí? Bueno, y ahí tienen un ejemplo que me interesaría que ustedes lo analicen y lo vean y se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, cómo analizan y mezclan el estado de resultado con la situación patrimonial y fíjense, ¿no es cierto?, que tengo el margen neto de ganancias, rotación de activos totales que son las ventas, el rendimiento sobre activos, quiero decir, el rendimiento sobre activos, el indicador de endeudamiento y la rentabilidad total, ¿sí? Y de ese resultado nosotros podemos fundamentalmente decir, señores, para elevar la rentabilidad, ¿cuál es la estrategia que yo debo seguir? Y bueno, les quería comentar, ¿sí?, que este indicador es importantísimo porque yo el año que viene, si tengo este indicador y digo, bueno, señores, yo quiero elevar mi nivel de rentabilidad en 2 puntos, del 26 al 28, tengo que ver dónde está mi debilidad, ¿no es cierto?, para cumplir con ese objetivo. Y de este ROE surge el objetivo de crecimiento, tasa de crecimiento de la empresa para iniciar, ¿no es cierto?, el plan estratégico anual de crecimiento que tiene la empresa y de mejora de sus márgenes, ¿sí? Bueno, espero que lo hayan entendido, chicos. Yo estoy, ustedes, la propuesta mía es la siguiente, ¿no es cierto?, tienen el apunte. Yo sí les pido que lo lean un poquito, que nos sigamos comunicando, ¿no es cierto?, para que no vayan arrastrando dudas sobre este tema. Bueno, yo les deseo mucha suerte, que descansen un poco este fin de semana, lean y no duden en preguntarme. Bueno, los saludo, hasta luego, y espero, como no hay preguntas, pero tienen los apuntes, creo que los apuntes están claros y están sencillos. Nico, ¿algo para agregar?
No, que les recomiendo que cuando estudien este tema traten de fijarse en el estado, en los estados, de dónde se saca cada dato, como por ejemplo, de dónde buscar las ventas, que vayan como desglosando dentro del estado de resultado, a qué cuenta irían, dentro del estado de situación patrimonial, a qué cuenta irían, que traten de repasarlo con lo de la clase pasada, incluyendo qué concepto iba, por ejemplo, si van a un activo corriente, que repasen, por ejemplo, las cuentas de disponibilidad, de caja, que hagan como toda esa lectura como de atrás para adelante para que puedan integrarlo bien abajo de análisis y que traten de buscar relaciones, que puedan analizar el número, que hagan como ese ejercicio un poco cuando vayan estudiando y hagan todas las consultas que quieran. Eso nomás. Bueno, Nico, feliz fin de semana. Nos estamos comunicando, ¿sí? Y Dale, gracias por tu apoyo siempre, ¿no? nos vemos, Gracias Patricia. por tu apoyo. Cariños, adiós. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao.